Bueno, mira, esto me sucedió, tendrá como 2 años. Ok. Eh, Lamentablemente mi pareja, la que tenía actualmente, pues falleció en un accidente. Se derrapó en una moto, falleció y pues ya se tuvo que hacer todo lo que es eh, el sepelio, todo. Pero aquí donde te digo que yo estoy aquí en un grupo, muchas veces veían su sombra. Muchas veces veían su sombra, muchos lo vieron saliendo del cuarto, metiéndose al baño. Incluso y me llegaron unos compañeros de México, los hospedé en mi departamento. Igual también los que se quedaron, los que no alcanzaron cuarto, se quedaron en la sala. Entonces, uno de ellos me comentó, oye, ¿espantan en tu departamento? Le digo, no, ¿por qué? Dice, porque vi una sombra. Le digo, ¿y cómo era la sombra? Era una chaparrita, morena, chaparrita, el pelo chino, media gordita. Le digo, órale, digo, porque así era mi pareja, mi actual pareja, ¿no? La que falleció. Incluso se quedaron 2 noches y las 2 noches, pues ahora sí, varios vieron la sombra, la silueta en su forma. Yo últimamente, 2 meses antes de que ella falleciera, yo empecé a tener problemas con ella. Ella, desgraciadamente, pues me vació una tarjeta, me la vació, se gastó el dinero. Yo entré en locura, tanto era mi enojo que me decían que supuestamente ella se aparecía aquí donde estoy en el grupo y en el departamento. Fíjate que tanto fue mi locura de querer reclamarle, yo le invocaba en las noches a las 2 3 de la mañana, yo nunca la pude ver, nunca. Me fui a mi departamento igual, eh, a las meras 12, cuando según dicen que es la hora pesada, empezaba a invocarla, empezaba a hablarle, yo le decía, quiero hablar contigo, apárecete, apárecete. Nunca se me apareció, nunca se me apareció, ya hasta como a los 3 meses no la había yo soñado, hasta que la soñé, fue la primera y última vez que la soñé después de 5 meses ya de fallecida, la soñé, que ella me abrazaba y me decía que me amaba mucho. Pero yo estaba yo consciente en ese sueño. Yo estaba yo consciente en ese sueño, decía, es que tú ya estás muerta, tú ya no perteneces aquí. Y ella me decía, mírame, tócame, somos pareja, o sea, yo te amo y vamos a estar toda la vida juntos. Y yo en el sueño decía, es que tú ya no perteneces a este mundo, tú ya te moriste, pero no se lo podía decir, nada más lo pensaba. Eh, en ese mismo sueño cambió la expectativa y la última vez que yo la vi, ella iba en un carro negro, ella le gustaba mucho pintarse el pelo de rojo, iba atrás en el coche y lo único que me dijo de la ventanilla, me iba diciendo adiós. Cuando yo desperté en un llanto llorando. Fue la única vez que la pude ver, no sé si se despidió de mí, no sé qué pasó, pero nunca, muchos decían que veían su sombra, que oían que hablaba, pero yo nunca la pude contactar. Ese fue el caso que me pasó, tendrá como 3 años, 2 años. Oye, y cuando dices muchos veían su sombra, ¿a quién te refieres? Mira, aquí donde yo estoy es un anexo, ¿sí? Ok. La mayor parte de mi tiempo, pues estoy aquí. Poco tiempo yo estoy ahí en mi departamento. Entonces, compañeros que la conocieron todavía en vida, ellos fueron las que la veían su sombra. Ok. Y pues yo era Pero tanto ellos mi la enojo conocían. O sí, tú. ellos la conocieron. Ah, ok. ¿Y no se ha comunicado con alguno de ellos? No, nada Wow. más veían que veían la silueta, el que se quedaba a dormir aquí en recepción, se despertaba a los gritos en la noche porque él dormía en el sillón, pero dice que cuando despertaba estaba a un lado de ella, de él.
y nos paramos todos de volada a ver qué onda, ¿no? Y decía, es que aquí estuvo Claudia, aquí está a un lado de mí, la acabo de ver, y no es la primera vez que la veo. Pues yo la invoqué a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, nunca pude contactar con ella. La única vez que contacté con ella fue en el sueño. Ya. Oye, y tú cuando la ves solamente, o sea, lo acabas de decir, solamente sueños. No eres Fue una vez nada más. de los, bueno, o sea, no eres de los que sí la vieron, aunque tenías esa unión con ella. Un poco raro, ¿no? Exactamente. Un poquito extraño, ¿no? Sí, ¿Será porque terminaste enojado con ella? ¿Así fue? sí. Ah, ya. ¿Y no sentiste tú así como que feíto porque pues estabas enojado con ella? Pues al principio, pues sí, era mi sentimiento de culpa, ¿sí? Claro. Pero ya a través de que tuve que ir con una persona a la que me guía, pues me hizo ver las cosas, que yo no la mandé, que yo no la mandé a que manejara lejos, que no fue mi Traías alguna culpa, fue culpa, como, ¿no? Alguna culpita sí, traías por allá. Claro. exactamente, Tendemos a los seres humanos tendemos a echarnos la culpa a las cosas, ¿no? Digo, eso es normal. Buenísimo. Oye, oye, no te vayas, Jaimito. exactamente. Quiero saludar a alguien. Sí, 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 sí. Saniasin. Por favor, quita tu Saniasin para. ¿Cómo estás? Te estoy abriendo el micrófono para que. Allá estás ahí. Hola, Saniasin, ¿cómo estás? ¿De dónde Hola, muy nos, buenas noches. Muy bien, gracias. de dónde nos visitas? Me comunico desde Colombia. Oh, qué rico. ¿De qué parte de Colombia, hermano? Suroccidente, la ciudad se llama Popayán, departamento del Cauca. Ok. Y estás viendo al mejor show de, de historias de terror. Oye, bienvenido, pues, ¿cuál es tu nombre, perdón, digo, o cómo te digo? Bueno, pues me gusta mi seudónimo, San Yacine, pero igual mi nombre, si también lo quieres, me llamo Víctor. No, sí, Sanyacin. Ok, es tu apodo, ¿no? Como quien diría. Sí, sí, es mi seudónimo aquí en TikTok. Ya, ok, buenísimo. Oye, pues adelante con tu historia, por favor. Bueno, antes que nada quería preguntarte si puedo contar una historia, pues, paranormal de cualquier tema. De cualquier tema, amigo. De Ok. cualquier tema. Bueno, Hola, antes que Cris. nada los contextualizo un poco. Yo llevo más o menos 20 años en investigación paranormal, pero nunca he compartido este tipo de historias. Las he dejado como para la familia y los amigos y apenas este año me motivé un poco a compartir todo lo que he vivido. En medio de mis investigaciones, pues he encontrado historias realmente asombrosas, macabras, y una de estas es acerca de una entidad que se conoce en toda Latinoamérica como el duende, pero resulta que, según he podido investigar, el duende no es uno solo, no podemos decir en singular él, sino que son los. Es una raza, pues, digamos, bastante misteriosa y que se caracteriza por, digamos, esconder objetos, hacer chistes, bromas, cosas por el estilo, pero que en ningún momento es agresiva. Pero yo he podido encontrar dos historias a lo largo de mi investigación que me impactan bastante, me llaman mucho la atención, porque son entidades que ya llegan a agredir al ser humano, inclusive a intentar desvivirlo de alguna manera. Entonces les cuento, en esta ciudad, hace muchos años, año 95, llegó una familia nueva, papá, mamá y un chico de más o menos 12 años que estudiaba en el colegio. Este chico permanecía en las tardes solo en su casa mientras llegaba el papá y la mamá. Resulta que una vez él quiso con sus amigos jugar a la tabla Ouija y pues lo hizo precisamente como un juego sin saber la responsabilidad que tenía en sus manos. En la tarde llegó a su casa y apenas llegó y llevó la tabla para allá, simplemente se le apareció el duende. Él cuenta o lo describe como un ser de más o menos unos 60 centímetros de alto, con los pies torcidos,
el rostro como si estuviera quemado o derretido y unas uñas bastante atemorizantes y largas. Dice que apenas esta entidad lo vio, lo primero que lo dijo es te voy a desvivir. Bueno, con unas palabras más fuertes que ustedes se imaginarán. Claro. De hecho, saltó encima de él y comenzó a golpearlo, a aruñarlo, a morderlo, todo lo que podía para atacarlo con todas sus fuerzas. El chico trató de defenderse, pero obviamente recibió muchas heridas. Cuando llegó el papá y la mamá en la noche, lo primero que pasa en esto, y lo digo también por experiencia, no les creen. El papá y la mamá no le creyeron lo que el chico había vivido y pensó que se había golpeado con alguien en el colegio. Bueno, al día siguiente volvió a pasar lo mismo en la tarde. Este chico volvió a recibir este ataque y los padres ya dijeron, listo, vamos a ir al colegio porque algo está pasando allá, porque esto no es normal y no le creemos esa historia que se inventó. Fueron al colegio y los profesores dijeron, no, acá no hay ningún problema, el chico es un estudiante muy tranquilo que no tiene problemas con nadie. Y nos preguntamos por qué llega golpeado aquí, pensamos que era en la casa. Entonces, bueno, esto siguió por algunos días. En el último momento, ya más o menos 5 o 6 días después, esta entidad lo golpeó tan fuerte que el chico pues perdió el conocimiento según su propia narración y el duende lo arrastró hasta el baño, tomó su cabeza, su cara y la metió en la taza del baño pues para terminar con él. Cuando Oh, el duende se dio cuenta que él ya no se movía, entonces pensó que había logrado su cometido, su objetivo, y simplemente se retiró del lugar. Llegaron los padres en la noche, se dieron cuenta de esto, lo llevaron al hospital, lograron salvarle la vida, y cuando le preguntaron, pues él les dijo, ustedes no me han creído todo este tiempo, yo creo que es hora de que me crean, esto es verídico, me pasó esto y lo otro, porque yo jugué la Ouija. Entonces le dijeron, bueno, vamos a buscar entonces un párroco que te ayude a hacer la liberación. Encontraron al padre Octavio, que es una persona que en paz descanse, tuvo muchísimos eventos paranormales aquí en Popayán. Y él llegó a la casa, dijo, sí, siento una presencia maligna muy fuerte aquí. Necesito hacer el cierre de portal, pero para esto necesito el objeto. ¿Dónde está la tabla? El chico dijo, no, hace unos días yo me asusté tanto que quise deshacerme de ella y la tiré al río que pasa por acá cerca. No sé dónde estará. Entonces, de hecho, llamaron a la defensa civil, cerraron la zona, buscaron por el lecho del río y afortunadamente no había avanzado más de 100 metros y se había quedado enredada en las ramas de un árbol. Entonces lograron sacar el objeto, lo llevaron a la casa, hicieron el cierre de portal y aparentemente el lugar quedó despejado y aparentemente el chico quedó sin esta presencia. ¿Por qué digo que aparentemente? Porque desde entonces, ya creo que 30 años y las matemáticas no me fallan, la casa quedó totalmente abandonada, no tiene un aviso en la parte externa que diga que se renta o se vende, pero lo que me parece curioso porque he visitado la casa en la parte de afuera, esta casa no ha sido consumida por la naturaleza, es decir, no tiene moho, no tiene raíces, las paredes se ven bien como si le diera y mantenimiento. exacto, Oh, pero en el sector nadie puede darme razón quién es el dueño, nadie tiene el teléfono, nadie ve que alguien visita la casa ni nada por el estilo y por supuesto no fue ni rentada ni vendida y de la familia tampoco se sabe nada porque tiempo después de este suceso se fueron y no supieron nunca hacia dónde. oh. O sea, muy, muy raro, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Qué edad tenía el niño? Era un, porque dijiste un chico, pero pues para nosotros un chico puede ser de 8 años a 18 años, ¿no? ¿Qué edad tenía? Sí, más o menos tenía unos 12 años en ese momento. Wow, ¿y cómo habrá tenido ese acercamiento con la Ouija, ¿no? Tan pequeño. Sí, eso es un misterio. Se cuenta que supuestamente uno de los compañeritos la hurtó de su casa donde la encontró y pensó que era un juguete. Oh, y en tus investigaciones te ha, o sea, porque me refiero que te dedicas a investigar en tus tiempos libres, supongo, ¿no? Sí, En tus investigaciones te has enterado de que la Ouija por algún motivo te escoja. No sé si me doy a entender. sí te entiendo. Realmente no. Mira, hay demasiada mitología y hay también mucho de verdad en todo esto. Yo te digo la verdad, he sido muy objetivo en mis investigaciones y no creo por creer. Creo más bien en lo que me pueden comprobar de alguna manera, o creo también porque mi profesión es ser psicólogo, creo de alguna manera en cómo me hablan, porque hago el análisis del discurso cuando la persona está narrando sus eventos. Y muchísimas veces me han llamado por historias
y me doy cuenta que son falsas, entonces no las tomo en consideración. Pero otras veces de alguna manera logran demostrarme o uno siente que la persona le está diciendo la verdad. Pero aquello de que la tabla te escoge, hasta el momento no puedo tener la verdad total. Para mí es más mito que verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Lo que pasa es que te cuento, igual hace mucho tiempo que investigo los fenómenos y tuve a una chica que por descendencia eh, tenía un papá y una mamá y sus abuelos eran brujos y demás, pero nadie la invitó a, a jugar la tabla, sino que ella empezó a sentir de la nada esa necesidad y fue y consiguió una tabla y jugó y de ahí la vida pues la atropelló muy feo, Víctor, horrible, no sabes, la chica se pasó a suicidar, luego tuvo Poltergeist, donde abusaban de ellas unos entes como la película esta, no me acuerdo cómo se llama, y sí, y ella dice que lo que detonó eso fue la Ouija, pero que a ella nadie le introdujeron la Ouija. Eso fue lo que ella me contó, ¿no? Digo, después te quería preguntar porque siempre me quedó muy en el tema pues aconsejarle a la gente que esté lejos de gente que juega la Ouija, porque la Ouija no es nada buena jugarla. Ahí está, mira, Cami. En mi caso sí me pica usar la Ouija, pero hasta hoy he resistido. Sí, yo he resistido también, jamás, jamás, jamás. Fíjate que tengo bueno, ya lo dije, que jugó la Ouija y entró en una serie de comportamientos sucios que hasta casi igual intentan el suicidio, drogas y cosas muy terribles ahí. Pero fue a partir de que jugó la Ouija. ¿Qué opinas de esto, Víctor? Mira, tocas un tema muy importante y yo creo que nosotros como investigadores también tenemos una responsabilidad social, o así lo siento yo, y es que con todas las personas que yo hablo siempre les doy el consejo: aléjense de esta práctica, por más que les pique la curiosidad. Mira, un chamán me decía algo muy, muy cierto, y es que la sangre llama sangre. Cuando en los antepasados alguien ha practicado esto del chamanismo, la brujería o alguna otra práctica espiritual, esto queda en la sangre de las personas generación en generación. Por supuesto que hay formas de romper con esto, pero algunas veces es un espíritu que se queda pegado y está buscando más y más almas detrás de él. La Ouija, volviendo al tema, la gente cree que solamente es la tabla, o sea, como tal el objeto. Y yo le decía a alguien que en mis investigaciones he encontrado que es el concepto más que el objeto, porque tengo una historia muy fuerte de unas chicas en el colegio, y es que precisamente los chicos de colegio hay que hablarles también de esto para que no caigan en esta práctica, porque ellas tomaron una hoja de papel porque no tenían una tabla y pensaban que como era una hoja de papel no iba a pasar nada. Dibujaron la tabla, la jugaron, y una chica que estaba ahí con ellas, una cuarta chica, porque ellas eran tres, que tenía algún don de evidencia, les dijo: miren, acaba de llegar alguien al lado de ustedes, no me gusta la presencia y yo me voy de aquí, pero yo les digo algo, por favor no jueguen a eso. Ellas no le hicieron caso, se rieron porque ellas no veían ni sentían nada, y de esas tres chicas, dos de ellas ya no nos acompañan y fueron desapariciones lamentables porque tenían pues menos de los 18 años, chicas de 16 15 años que jugaron esto, y se desvivieron de una manera sorprendente en accidentes trágicos el mismo día prácticamente que jugaron con esto. Entonces, esto no es un juego, realmente es un portal muy serio y puede acabar con la vida de una persona. O sea, lo que entendí es que ellas se desvivieron, no que fue un accidente o algo así. No, sí fue accidente. Mira, salieron del colegio después de haber jugado esto y se desvivieron en accidentes de tránsito. Ah, ok, ok, ok. Porque sí he también resultado pues de todas las entrevistas y testimonios que tenemos todos los días, pues he escuchado que gente se deprime, entra en un estado depresivo y por el cual, si no se trata o si no se rodea de gente que le tenga amor, cariño, o si no, porque esta niña yo le preguntaba, oye, ¿y qué hiciste? ¿Cómo te separaste de eso? Me decía, lo que tuve que hacer es empezar a rezar, empezar a meterme en el cristianismo, empezar a leer la Biblia, empezar a hacer meditación.
y empezar a cambiar todo mi entorno dirigido, con mi observación dirigida ahí, para lograr quitarme pues este acontecimiento. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, en cuanto a la depresión, bueno, la depresión tiene muchísimas aristas que investigar. Todavía no se sabe todo al respecto. Yo trabajo con gente de toda Latinoamérica con videoconsultas acerca de la depresión, la ansiedad y otras cosas. Y pues he encontrado cantidades de casos, pero pocas veces he encontrado, pero sí lo he encontrado, que ha sido por la parte espiritual. Entonces, que hay espíritus que te deprimen y te llenan la cabeza de malas ideas para que te desvivas, yo estoy completamente seguro de que sí. Y que la salida de esto es limpiarte de alguna manera espiritualmente, sea en lo que creas en Dios, en Jesucristo, en Krishna, en la iglesia católica, cristiana, musulmana. Sí, esa es la salida. Muchísimas personas han salido de esto, precisamente yendo a una iglesia, recibiendo una limpia, una oración, agua bendita, cosas por el estilo. Entonces, en mis investigaciones, ¿cómo puedo decir yo que la parte espiritual no te ayuda a limpiarte de esto o acabar con esto que podríamos llamar que es una maldición? Para mí sí es así. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, Víctor, tengo el placer de presentarte a una persona que siempre nos acompaña, se llama Chris. Hola Chris, buenas noches. Y Chris, te comento, Víctor es un investigador de Colombia del fenómeno paranormal. Pues aquí aprovecho para saludarte porque siempre le doy mucha importancia a Chris. Chris ha estudiado santería, satanismo, religiones, un montón. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí escuchando, Escuchando el entrando y famoso. escuchando esta fascinante historia que cuenta el compañero. Buenísimo, pues nada más quería presentártelo. Oye, Víctor, nos gustaría pues que nos cuentes otra historia, amigo, si nos das el Buenas honor. noches, mi Cris. Bueno, buenas noches a Chris y muchas gracias por la presentación. Sí, quiero Ah, y también comentarles a otra Jaime, historia. perdón, sí, Jaime y Bonita, discúlpame la interrupción. No, tranquilo. Y buenas noches para todos. Bueno, sí, una historia más y ya con esto Sí, dejo que otra persona también cuente sus historias. gracias, A gracias. ver, hablando precisamente de esta tabla, es uno de los elementos que más historias produce a nivel del mundo entero. Desgraciadamente, la mayoría terminan en la desaparición de la persona. También recuerdo una historia de tres chicas que vivían en un pueblo apartado de, de la ciudad como tal y estas chicas aburridas en el colegio empezaron a ponerse retos y cada vez eran más fuertes. Uno de esos retos llegó a decir, bueno, vamos a jugar esta tabla, pero al lado del cementerio en la noche, a ver quién se atreve y quién no. Entonces lo hicieron y las contactó un ente, no sé qué tipo de ente sería, pero no fue nada bueno lo que las contactó y les dijo que pronto iba a haber pues algo como importante en la región o en el pueblo y que ellas tenían que estar atentas porque esa iba a ser la señal del próximo reto. Entonces sucede que precisamente en esos días falleció una señora que se sabía, porque ella misma lo decía, que era bruja, una bruja la más importante de la región y que trabajaba con políticos y con gente del Lampa, podríamos decirlo, que buscaba protecciones como el cruzamiento o cosas por el estilo, pues contra los enemigos. Entonces era una señora que tenía mucho dinero y también mucho poder y con la que nadie se metía porque sabían que podía pues acabar con la vida de alguien. Bueno, fallece esta señora, la llevaron al cementerio, le hicieron un mausoleo súper lujoso y en la parte de afuera de la tumba para adornar le pusieron una reja metálica de más o menos unos 70 centímetros de alto. Era solamente un adorno. Entonces las chicas dijeron, bueno, esa es la señal que nos dio la tabla y ahora el reto es el siguiente. Una de las tres, por suerte, va a tener que entrar esta noche al cementerio, llegar hasta la tumba y tomarse una foto ahí. En ese tiempo no existían celulares, o por lo menos no con cámara, entonces se manejaban camaritas digitales o algo por el estilo. La chica, la que le tocó, dijo, bueno, está bien, yo acepto el reto. Esa noche las otras dos la acompañaron hasta las puertas del cementerio, se saltaron la barda sin que el vigilante se diera cuenta y la esperaron allá afuera. Le dijeron, ve lo más pronto que puedas porque es medianoche. Pasaba el tiempo y la chica no aparecía
De repente dijeron, no, ya pasó una hora, ella no va a volver, se fue por otro lado o nos engañó, vámonos para la casa de cada una. Se fueron estas dos chicas para su respectiva casa y al día siguiente una de ellas se despertó entre gritos y lamentos de la mamá desesperada y le dijo a la hija, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Entonces le dijo, pues que tu amiga, fulanita de tal, apareció desvivida de una manera aterradora dentro del cementerio. Entonces ella recordó el reto y dijo, esto es culpa mía porque yo la mandé allá. Entonces ya fueron a investigar y se dieron cuenta que esta chica sí se saltó esa pequeña reja o barda de 70 centímetros, aparentemente se tomó la foto y cuando iba a salir, a pesar de que el piso estaba totalmente liso, plano de cemento, no se sabe si se enredó o qué sucedió, se cayó hacia adelante y se clavó la reja por los ojos, por los orificios de los ojos y por supuesto pues ahí quedó. También es curioso porque los de medicina legal antes del levantamiento del cadáver hacen un estudio de la zona y de la posible razón por la cual pasó esto. No encontraron algo con lo que ella se pudiera haber enredado, número uno. Y número dos, cuando revisaron la cámara no tenía ningún registro. Es como si estuviera nueva, la memoria estaba totalmente vacía y no se sabe por qué quedó totalmente vacía y se borró todo el contenido. Wow, qué historia. ¿Eso dónde pasó, mi querido Vic? Es un pueblo en el norte de Santander, no recuerdo el nombre exacto porque son pueblos bastante lejanos e inhóspitos. Ok, muy buena historia, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo te diría que nos contaras toda la noche, pues está muy interesante. Aparte, nos cuentas muy bien las historias. Muchísimas gracias, ¿Tienes no, muchas gracias canal? por la ¿Tienes oportunidad. canal para comentar a la gente que te siga? Bueno, de hecho no tengo ningún tipo así de canal de YouTube o algo, pero en mi perfil, en mi humilde perfil de TikTok, tengo unos videos muy cortos de 5 o 6 minutos que a diario subo contando este tipo de historias. Bueno, amigos, pues los invito a subir. Es Cianiacin. ¿Quiere decir algo? Sí, es una palabra en hindi que significa el renunciante. Lo que sucede, les cuento así rápidamente, es que hace unos años conocí a un maestro de la India. Él me enseñó todo lo que él sabía, de hecho con eso escribí un libro. Y esta persona me dijo en algún momento, si quieres seguir aprendiendo todo lo que sabemos, tienes que convertirte en un sandiacín, renunciar a tener esposa, hijos, empresa, dinero, absolutamente todo. Yo lo hice y me entregué al conocimiento. Wow, increíble. Pues bienvenido, ojalá y puedas acompañarnos. Estamos aquí a las 11 de México, que es 20 minutos antes. ¿Qué hora es ahí? Son las 12:20. Ah, bueno, pues una hora antes para ti. Las 11 para ti las 12 serían. Lo que pasa es que empezamos un poquito más temprano. Oye, Bonita, permíteme un segundito, Víctor. Quiero saludar a Bonita, a ver si quiere, porque entró desde hace rato, pero eh, no sé si esté todavía por acá, Bonita. Y si no, pues no sé si Juan nos ibas a contar algo o Cris, ¿alguien quiere participar? ¿De ustedes dos? Ahorita me pongo de oyente. Me están gustando las historias que están contando. Gracias. Hola, Bonita, ¿estás por allá? Juan, ¿alguien más que quiera contar su historia? Si no, pues me voy a volver a robar a Vic. Muy interesante tus historias, hermano. Me encantaron. Fuera de lo... Para estos dice que tiene 20 años de estudio, ¿verdad? En esto. Sí, eso nos estaba comentando, que tiene 20 años de estudio en este tema. Y Son muchos años y yo creo que en este tiempo sí ha de haber descubierto muchas cosas interesantes sobre este tema. Vic, una pregunta, ¿qué ha sido lo más sorprendente que has encontrado en en esto de lo sobrenatural? Bueno, mira, es una pregunta que me han hecho muchas veces y que yo también me la hago.
y no puedo decidirme por un caso en particular. ¿Por qué? Porque yo divido las historias en, por ejemplo, casas embrujadas, o por ejemplo, hospitales embrujados, o por ejemplo, las historias de las ánimas, o por ejemplo, los seres mitológicos. Pero hay un tema, eso es lo único que podría decir al respecto, hay un tema que es el que quizás más me apasiona de todos y el que más tiempo le he dedicado a la investigación, y es acerca de la licantropía, porque la licantropía se dice que es un cuento para niños y que los hombres lobo no existen. Pero en Me mis encanta la estudios, hasta licantropía. donde, sí, hasta donde he podido llegar, yo dudo, porque no he encontrado un hombre lobo en persona, hasta ese momento no puedo tener una verdad absoluta, pero dudo de que sea un cuento. Y para mí, con los estudios que tengo, de hecho voy a sacar una serie de videos cortos en mi TikTok al respecto, para mí no es tan cuento y para mí tiene algo de verdad. Y es como lo que más me impacta, porque un ser como este, que se le aparezca a una persona, yo creo que, wow, sería lo peor que le podría pasar. Sí, porque está dudoso si perdió toda humanidad y completamente piensa como bestia. Si se te aparece es como que ya, hasta ahí. Lo vistes y ya nunca más lo vas a volver a ver. Porque pues no hay manera de que salgas vivo de esta. O tiene todavía un rastro de humanidad y posiblemente te deje ahí vivo, pero dudándolo. Oye, y Exacto. en tus investigaciones de la licantropía, ¿de dónde provienen los licántropos? Ese es un asunto bastante interesante porque mira que el primer registro que se cuenta en la humanidad viene del antiguo Egipto, porque para ellos existía un dios, o bueno, un ser que no sabemos si fue mitológico o no, al cual le llamaban Anubis, y para ellos Anubis era un ser humano aparentemente normal, pero con cabeza de lobo. Y Anubis era para ellos el dios de la muerte y aquel que les enseñó a momificar cadáveres. Es el primer registro que existe, pero también hay una historia, una fuente muy importante que toman en consideración los investigadores, y es acerca de un rey que existió, que se llamaba Licaón, y también dicen que de ahí viene el término licantropía o licántropo. Y Licaón lo que hizo fue matar a su propio hijo y llamar a Zeus en la mitología griega y darle la carne en un banquete para saber si Zeus se daba cuenta o no. Zeus se dio cuenta, lo convirtió en hombre lobo y ese fue el castigo que le dio por haber hecho lo que hizo, y a su vez también revivió o le devolvió la vida al hijo. Eso es lo que cuenta pues la mitología griega. Ok, interesante. Oye, y Chris, una preguntita, ¿estás por acá? Ah, creo que ya no está. Sí, sí, aquí ando, aquí Ah, ando. oye, Chris, ¿y tú qué sabes de licantropía? Tú que también eres un Eh, estudioso. Estuve estudiando hace tiempo, pero nunca, pues ya ves que hay tantas fuentes, pero para verificar si algo es correcto o no, la manera en que se convierten. Hay varias teorías, una de ellas es que, obvio, que te muerda uno o te rasguñe. Otra es ponerte un cinturón de piel de lobo, y con unos ungüentos especiales. Y otra que se me hizo como que la menos creíble es beber agua de la huella de un lobo. Ah, Entonces ok, ya. es como extraño. Incluso de hecho creo que mencionan esa teoría de beber agua de la huella de un lobo. Salió no sé si en una serie o en una película hace tiempo, de que era creo que un militar que estaba corriendo en la guerra civil o no sé en qué tipo de guerra estaba y tenía mucha sed y bebió de un charco de agua porque de ahí la miró y a lo lejos miró que había un lobo ahí. Entonces, en la noche, que era la luna llena, fue cuando él se empezó a transformar. Ahí hicieron referencias sobre esa idea que estaba. La idea de la luna llena, ¿no? De la luna llena con convirtiéndote bebiendo de la huella de un lobo. Agua Ok, de la huella de un lobo, algo así. interesante. Interesante. Sí, estoy aquí viendo algunas cosas muy interesantes de la que, por ejemplo, eh, dice que los Berserkers nórdicos, que es un tipo Ah, de eso sí. licántropo que entra Es en que un estado de eran furia. personas muy, muy sanguinarias, grandes,
y como estaban prácticamente muy velludos y barbones y la piel que utilizaban eran de animales, que era lo que los hacía verse más imponentes todavía, prácticamente eran como los sicarios de aquella época, pero tenían que tener una figura muy intimidante. Entonces se asociaba de que ellos eran parte de licántropos por lo mismo de lo grande, lo fuerte, lo velludo, las pieles que usaban, y también así se quedó. Toparse con uno sería raro, uno en un millón, pero yo creo que si existen, que pues, lo más seguro que sí, porque todo esto, por algo salen estas leyendas, historias, siempre van a buscar las partes más alejadas donde no haya tanta civilización. ¿Por qué? Porque es exponerse a ellos mismos y si tienen algo de conciencia, no se expondrían ni ellos ni expondrían a los demás y mantendrían ahora sí que su secreto pues guardado. Si yo fuera mordido o yo fuera transformado, yo no me quedaría en la ciudad. Yo me iría a lo más lejos, donde sé que hay presas, pero en zonas boscosas lo más retirado, pues para estar como ahí, ¿no? Porque pues es como que lo muy aparte de Conveniente. lo correcto, Conveniente, ¿no? lo prudente. Sí, Ajá, lo lo correcto. conveniente. Oye, Víctor, nos estás por aquí, pero te quería preguntar, y en el tema vampiresco, ¿qué opinas Bueno, antes para cerrar un poquito el tema de de los los lobos? hombres Sí. lobo y la licantropía, he escuchado hablar de los berserkers, sí, de los pueblos nórdicos, pero también escuché y he estudiado un poco de que se ponían el cráneo y la piel de lobo y hacían algo así como un pacto espiritual para tener la fuerza y la ferocidad del lobo. Y es como que les diera, no sé, de alguna manera psicológica o espiritual, esa fuerza y por eso eran tan agresivos. Bueno, en cuanto a los vampiros, hay unas historias bastante asombrosas. No he podido profundizar mucho al respecto porque lo que dice el compañero Chris es muy cierto. Si estos seres existen, que muy seguramente sí, ellos se van a esconder, no se van a dar a conocer tan fácilmente porque saben que la gente los va a perseguir y va a acabar con ellos. Pero resulta que aquí en Colombia hay una de tantas historias acerca de los vampiros, y es que llamó a un programa de la radio que es muy conocido acá, una persona precisamente cuando estaban hablando de vampiros y le dijo, mira, yo soy vampiro y quisiera contar mi historia. Y entonces le dijo, bueno, listo, está bien, entonces mañana conéctese a la misma hora y me cuenta todo. Pero pues no creían que fuera así. Al día siguiente se conectó, contó toda su historia, contó cosas bastante aterradoras, como que cuando él empezó con todo esto, comenzó por parte de la brujería, que él era una persona, digamos, aparentemente normal, pero él siempre soñó con ser vampiro y que entonces él hizo un pacto con alguna entidad del bajo astral para tener todas las capacidades de un vampiro y que se las concedió. Entonces que desde entonces él tenía poderes como por ejemplo estar en dos partes al mismo tiempo. No recuerdo exactamente cómo se llama esa capacidad en estos momentos. Tenía la capacidad, por ejemplo, de ser invisible en algunos espacios. Tenía la capacidad, por ejemplo, de atravesar paredes o atravesar ventanas, no sé, cosas por el estilo. Y que cuando él comenzó todo esto, dejó de consumir alimentos humanos y comenzó a beber la sangre de perros y gatos, que era lo que podía él cazar en un principio. Pero dice que nunca pudo, digamos, pues morder a una víctima humana, sino que hasta el momento había conseguido solamente perros y gatos porque cada vez que él intentaba acercarse a una persona, pues a una víctima humana, esta persona de alguna manera se defendía y no era como en las películas que se asusta y se queda quieta y se deja morder. Entonces que él lo iba a seguir intentando, pero que hasta el momento no podía. Bueno, esto fue la historia a grandes rasgos que él contó y todo el mundo dijo, ah, pues sí, muy linda la historia, pero es ficción. Pero resulta que estos programas quedan grabados y muchas personas graban este programa también desde sus casas. Y resulta que al día siguiente, cuando ellos fueron a escuchar la grabación, no apareció. O sea, simplemente se había borrado todo. Entonces dijo, bueno, pues de pronto fue un problema en el sistema. Yo voy a pedirle a mis oyentes, porque ese programa lo escuchan en todo Colombia, que alguien me comparta la grabación. Y todas las personas empezaron a decir exactamente lo mismo. Yo grabé el programa anoche en mi celular, en mi computador, en etcétera, y ahora voy a escuchar la grabación y simplemente se borró.
Cuando fueron a buscar el celular, el registro de llamadas, la llamada no existía, se había borrado también. Se borró todo registro de este sujeto y desde ese momento, que ya van varios años, creo que 10 años, lo siguen buscando y le siguen diciendo por el programa, por favor vuelve a llamar, y él nunca más volvió a aparecer. Wow, qué interesante. Increíble. Son de esas veces que es una oportunidad y si no la aprovechaste ya valió, ¿no? Sí. Muy interesante. Fíjate que los vampiros también me han fascinado durante muchos años. Hay muchas teorías de quién fue el primer vampiro, entre ellas está Caín, entre ellas están supuestamente la descendencia de Caín y Lilith, pero pues ahora sí que no se sabe. Hay un libro, no sé si así se llame, El Evangelio de los Vampiros. Ahí mencionan sobre cómo era todo antes cómo era todo, cómo se creó el universo, antes la Tierra se llamaba Aradia, y cómo empezó todo el origen de los vampiros, la maldición que Caín se arrojó a sí mismo cuando le contestó a Dios, y ha desencadenado pues ahora sí que muchas estas historias, pero así como dice el compañero Víctor, hay muchas maneras de convertirse, supuestamente, para saber cuál es la correcta. Y no solamente es un tipo de vampiro el que bebe sangre, hay varios tipos de vampiros. Hay vampiros energéticos, los que supuestamente beben sangre, y los vampiros sexuales también. Eh, ¿Cómo que vampiros que sexuales? sí, los que se alimentan del flujo al momento de tener el acto, como si fueran tipo sucubos o incubos, estos demonios Incubus. sexuales. Ya. Ajá. Oh. Entonces hay gente que se cataloga como vampiro sexual. Eh, Igual ¿Y para la convertirse fuerza uno, sobrenatural es un mito? mm, no sabría decirte si es mito o no, pero pues se cree que sí porque entre más viejo el vampiro, más fuerza tiene y más habilidades desarrolla. Hay maneras de convertirse, como dice el compañero Víctor, haciendo un pacto con algún demonio, bajo magia negra, haciendo mordido por uno, bebiendo la sangre de uno también. La fuerza sobrehumana que tienen se puede decir que sí es cierta, pero también la habilidad de manipular animales y la manera esta que tienen como de ser encantadores, pero hipnotizando, usando la hipnosis, hace que uno se sienta atraído hacia ellos aunque no quiera. Pero igual, como los hombres lobos, también como la licantropía, igual van a querer tener un bajo perfil porque ahorita que están tantas películas de vampiros, tantos acá, hay mucho fanatismo. Y ¿cómo se puede decir esta palabra? Como no quemar cartucho, no sé si me doy a Ah, entender. sí, sí, O sea, sí. no exponerse a sonsadas, o sea, porque va a haber mucho fanatismo y va a haber mucha persona que se va a creer uno, porque es algo como, lo traen como psicológico, pero pues Claro. Oye, ¿y el tema de que son inmortales o que la luz del sol los molesta o que son vulnerables al ajo, estacas de madera, símbolos religiosos, que no se ven en los espejos, todos esos temas son verdad? es ficción, no es ficción, porque mira, fue un mito que se estuvo sacando como un chisme distorsionado el que no se ven en los espejos, porque supuestamente el espejo refleja tu alma, pero si pones una silla delante de un espejo, la silla se va a reflejar. Entonces, fue un mito que ellos mismos se puede decir que inventaron para evitar que la gente dudara de ellas, de ciertas personas. Igual, también hay muchos que igual caminan en el día, pero fue un mito que también incluso ellos mismos pudieron haber hecho de, sabes que nomás salen en la noche a beber sangre y a encontrar víctimas, pero también ellos se mezclaban en el día para no ser expuestos ante la sociedad. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que hay de ser vampiro? Es puro rollo. Es la inmortalidad prácticamente. Nada es inmortal. Siempre la naturaleza va a sacar una manera de contrarrestar algo que es inmortal. Algo, siempre lo va a hacer.
pero es como este poder que te da el saber que tienes, ¿cómo se dice? El poder, de, el tiempo de sobra, eh, el poderte mover, los vampiros son muy seductores, tienen esta como Pero será un control afición mental. ¿mande? ¿Será un control mental? Sí, y lo ven como muy adictivo. Ya ves que un narcisista normalmente le gusta, le Sí, siente ese gusta placer. hacerlo. Ajá, entonces en ellos también implica. Ok, muy interesante. ¿Alguien, Juan, Bonita, quieren comentar algo? Víctor, ¿quieres comentar algo sobre este tema? No sé si anden por aquí. Bueno, ya para cerrar un poquito pues de mi parte, sí estoy de acuerdo con todo lo que dice Chris. He estudiado sí, algo al respecto de los vampiros. Lo último que supe al respecto es que en ciertas ciudades ya del mundo hay personas que se declaran abiertamente vampiros y empiezan a hacer ciertas transformaciones en su cuerpo de manera médica. No sé qué tanto harán en la parte espiritual, pero se reúnen a hacer ciertas orgías y cosas por el estilo en donde sí consumen la sangre de animales. Y para ellos la sangre es vital y es, digamos, el centro o el eje central sobre el que gira lo que para ellos ya es una religión o una filosofía o un estilo de vida, el ser vampiro. Otra de las características que tienen en este caso es que solamente pueden salir de noche. Eso es como lo que les mandan. Y en el día tienen que estar durmiendo, tienen que estar apartados de todo. No pueden socializar, no pueden tener contacto con ninguna iglesia ni nada religioso. Se tienen que vestir de negro todo el tiempo. Bueno, estas son más creencias, yo diría ya más psicológicas que espirituales. Sin embargo, también se piensa y se cree que dentro de esto hay mucho de espiritual, porque en estas reuniones que ellos hacen, pues invocan ciertos espíritus y cosas por el estilo que a los que le piden pues supuestamente que les den poderes. No sé hasta dónde llegará eso porque son sociedades muy pequeñas, muy aisladas y muy secretas entre sí. Como dice Chris, manejan un bajo perfil y cuando uno intenta contactarse con uno de ellos para tener una entrevista o algo por el estilo, sencillamente se cierran totalmente, te bloquean por todas partes y no permiten que se acerquen a ellos. Ya. ¿Y alguna historia de Skinwalker tienes? Nahuales, Skinwalker, ¿cómo les dicen allá en Colombia? No sé si sabes de los que hablo. Bueno, de personas que se convierten en animales o algo por Es el correcto, estilo. no sé cómo les digan por ahí. No, acá simplemente se le dicen las brujas. Ah, no, lo que pasa es Sí, que aquí hay diferentes entre brujas y nahuales, ¿no? El nahual es una persona que se puede convertir en un animal y que también pues, puede ser un brujo, ¿no? Sí, es un sí, brujo, obviamente. sí. Eh, pues sí, ¿verdad? Son brujos. Eh, ¿Has tenido alguna historia de eso? Digo, Sí, sí, si quieres mira que contar. acá en Colombia es muy común en los pueblos, y de hecho aquí en esta ciudad pasó una vez, de que las brujas cuando llegan al último nivel, no sé qué tantos niveles tendrán, pero llegan al último nivel, ellas logran convertirse en animales y siempre escogen un ave para poderse desplazar de un lugar a otro fácilmente, rápidamente y sin, digamos, llamar la atención. También se cuenta que esto lo hacen en las noches porque al convertirse en un ave negra y el cielo pues obviamente también está negro, pues van a ser menos visibles. Yo recuerdo que yo viví en X momento en un lugar residencial muy bonito, muy lujoso, pero yo no sabía que estaba viviendo detrás de la que era la bruja más antigua o la hechicera más antigua y más poderosa de la región. Resulta que yo había escuchado hablar de ella, pero no sabía que vivía en la casa de atrás. Entonces, hablando con los vigilantes del barrio o del conjunto residencial, precisamente yo siempre les pregunto a todas las personas, ¿qué historia tienes? Y entonces todos me llegaron a la misma conclusión de que en ese sector, en la parte del fondo, había un árbol de mango grande y que estaba pues en un parquecito que tenían ahí
y ese lugar no tenía iluminación, simplemente en las noches era muy oscuro y tenía una barda, tenía una reja que comunicaba con un campo abierto del ejército, del batallón en la parte de atrás. Entonces todo era terreno baldío. Y los vigilantes tenían que hacer la ronda por ahí 2 o 3 veces de noche y siempre que pasaban con su linterna escuchaban que el árbol se estremecía, las hojas sonaban y a ellos les daba mucho miedo y no eran capaces de iluminar para allá, simplemente se iban, se alejaban. Entonces una noche uno de ellos ya no soportó más la curiosidad, iluminó y vio un gran ave posada ahí. Entonces lo primero que se le vino a la cabeza es o esto es un águila o esto es un cóndor porque es muy grande y es de color negro y tiene unas alas pues bastante grandes. Pero dijo, bueno, en este sector, en ciudad, es imposible que haya un cóndor o un águila. O sea, no puede ser. Y el ave simplemente despegó y se fue. Entonces ya empezaron los rumores de que en ese sector, en ese barrio, había algo. Pero lo último que pasó y con lo cual se dieron cuenta que sí era verdad, es que uno de los vigilantes precisamente estaba haciendo su ronda pasada la medianoche, pasó por ahí y vio que un ave descendía. Entonces él simplemente apagó su linterna y se quedó en la oscuridad. Se dio cuenta que el ave iba bajando y antes de tocar el suelo, se convirtió en la señora que era la dueña de esa casa. Él lo vio como tal. Cuando él contó esta historia, lo tildaron de loco y lo despidieron. Yo conozco al vigilante, el vigilante vivió cerca de donde yo vivo, él me contó la historia y yo le creo, porque entre otras cosas no había razón para que a él lo despidieran. Y aparte de eso me dijo, mire, la forma de darse cuenta de que lo que le estoy diciendo es cierto, es que dése cuenta qué tipo de personas llegan a esa casa. Esa señora vive sola ahí y todos los días llegan camionetas de alta gama, muy costosas, blindadas y con escoltas, porque ahí llegan políticos y llegan personas de Lampa que están siendo perseguidos para desvivirlos y llegan a que ella les haga las contras para que no les pase nada. Y yo desde ese momento puse mucha atención y me di cuenta que era totalmente cierto de que llegaban esas camionetas todos los días ahí. Y lo último que pasó para cerrar el caso, con lo cual ya me convencí, es que una noche yo salí con mi pareja, en ese momento yo vivía con ella ahí, y íbamos llegando al barrio, nos fuimos caminando y toda la vida ese sector se ha llamado Santa Clara. Y entonces nos decían, ah, es que esa es la bruja de Santa Clara. Y nosotros íbamos caminando y escuchamos algo en el cielo, como un ave, no sé si estuviera graznando, pero era un graznido que yo nunca he escuchado en mi vida. Miramos hacia arriba y pasó sobrevolando o sea, pasó sobre nosotros algo, una cosa negra que no se podía identificar, bastante grande, y vimos cómo iba hacia el barrio. Nosotros nos quedamos impactados, por supuesto que no investigamos más, pero creemos que sí es verdad. O sea, como un ave. Sí. Sí. Lo que estaba también leyendo era que, por ejemplo, las brujas utilizan la herbolaria. No sé si sepas algo de esto, porque sí que, o sea, una bruja tiene, como dices, por lo que estoy entendiendo, porque no sé mucho de brujas, de hecho no sé mucho de mucho, ¿no? Son como categorías que tú vas subiendo, 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 subiendo en conocimiento, literalmente como una escuela, o es algo con lo que tú naces por descendencia. Mira que me hiciste recordar una historia de descendencia precisamente, en donde un chamán me dijo una vez, explicándome esto, la sangre llama sangre. Si una persona en algún momento hace un pacto, este pacto se mantiene activo en la sangre, es decir, en las generaciones posteriores, y es la persona la que decide si sigue ese camino o lo corta. Muchas personas lo siguen y heredan, digamos, esos poderes entre comillas. Eso referente pues, a la herencia precisamente. Y en cuanto a la herbolaria que tú me cuentas, sí sé de la herbolaria porque yo la utilizo con mis pacientes cuando tienen depresión y ansiedad, pero lo hago pues obviamente como el naturismo, pero un poco más profundo, más especializado. En cuanto a las brujas, se cuenta que ellas lo utilizan 100% y ellas conocen cada planta, cada funcionamiento, saben cómo curar,
pero también cómo hacer mal con las plantas. De hecho, hay algunas plantas que se asocian mucho a la parte espiritual, como la sábila, por ejemplo, que se dice que absorbe todo tipo de malas energías y que si tú la cuelgas detrás de la puerta, si en algún momento se seca o se cae, es porque te echaron alguna brujería. O por ejemplo la ruda, o bueno, otras tantas. Siempre la herbolaria ha estado desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre, asociada con la parte espiritual, no solo por parte de las brujas, los chamanes y de todo lo demás, sino también por las abuelas, que tenían creencia en que algunas plantas tenían que influir mucho en la parte espiritual de una persona. Oye, ¿y las brujas sirven a alguien? Por ejemplo, a Satán o algo así. Tienen... Eh, de los relatos que yo he escuchado de brujas, o inclusive cuando he hablado con algunas de ellas, me dicen que en algún momento es indispensable hacer un pacto con el innombrable, llamémosle así. El Es maligno. indispensable porque ellas necesitan acrecentar o incrementar sus poderes, y que ese poder no puede salir de la nada, tiene que salir de alguien, tiene que venir de alguien. Y entonces en algún momento ellas, sí, sencillamente hacen ese pacto. Y ese tema de que Fíjate, secuestran ay, perdón. gente y la matan y la comen y todo eso, ¿qué sabes? Bueno, creo que Chris quería intervenir. Yo al respecto Ah, de ok. que hacen eso, también diría que hay un poco y hay mucha mitología. Pero lo que sí para mí es cierto, porque he escuchado muchos casos al respecto, es que un niño que no ha sido bautizado, que es recién nacido y hasta el tercer mes, es totalmente vulnerable, y las brujas van a tender a robárselo, para, no tanto para comérselo, sino para hacer un sacrificio de un alma pura, y sobre todo esto que me parece muy interesante, de un cuerpo que todavía no tenga sal. Porque la pregunta es, ¿por qué de los 0 a los 3 meses solamente se lo quieren robar y después de ahí no? Dicen, ¿por qué ese cuerpo no tiene sal? Una vez el cuerpo ya produce o recolecta, guarda la propia sal, que es la que todos los seres humanos tenemos, como la sal es algo bendito, entonces ya no se pueden acercar a este chico, o ya no les interesa para sacrificarlo. Wow. Ok, entonces hay que cuidar a los niños chicos. Chris, ¿querías comentar algo, amigo? Sí, fíjate que normalmente pues las brujas eran personas, estas mujeres que tenían conocimiento sobre la naturaleza, plantas y todo eso. En un tiempo, la antigua religión, que vienen siendo los celtas y los druidas, utilizaban mucho estas hierbas para sus cosas. En su tiempo, las brujas le pedían mucho a la luna, a la diosa de la luna, y de ahí obtenían su poder, y también le pedían mucho a Hécate, Hécate o Hecate, algo así. Era como una diosa griega, Sí, écate. de la antigua religión, que también le pedían ellas ese poder. Con el tiempo se empezó en 1470 o algo así, cuando empezó toda la cacería de brujas, y la Santa Inquisición española empezó a, ahora sí que a cazarlas, y sacaron el martillo de las brujas, este manual que supuestamente era para poder identificar si una era bruja o no. Empezaron a satanizarlas, porque el conocimiento que ellas tenían y lo que ellas sabían hacer supuestamente no era algo digno, no era algo divino. Y empezó a ir mucho la presión de que ellas le adoraban al diablo y todo esto. Entonces empezaron ya a relacionarlas con él, y ya se creía, si tú estabas en contra de la Santa Inquisición, ya eras un hereje, ya te agarraban, te torturaban, te hacían muchas cosas para que confesaras y practicabas la magia o la brujería. Entonces muchas de ellas, pues no les quedó otra más que decir que sí para evitar que las dejaran de torturar, y de eso se creó toda esta, este como mal cuento de que sí le servían al innombrable. Hay muchas historias que dicen que a los niños que agarran de esos meses utilizan, porque ya yéndonos a algo más grave, y perdón con los que estén escuchando esto, utilizaban a los menores, pero porque utilizaban el sebo de esos menores para usarlo con otras hierbas y untárselos a sus escobas. Y aparte ese sebo, untárselo ellas mismas para que les permitiera volar. Pero era algo que no se creyó, no fue confirmado, no fue confirmado,
pero sí fue muy estigmatizado por muchas generaciones y en los libros que ponían de eso. Oye, pero ahora que estás diciendo cebo para las escobas, entonces, porque ahorita mencionó Víctor que ellas, unas se convertían en pájaro. ¿Tú dices cebo para las escobas para volar? ¿O...? Sí, se creía que utilizaban antes de convertirse en aves porque hay diferentes tipos, no solamente es un tipo de bruja, así como los vampiros, que hay diferentes tipos de vampiros, y también diferentes grados de licantropía. También en las brujas hay ciertos niveles. Hay unas que sí pueden transformar su cuerpo, como en este caso que vemos nosotros a los nahuales aquí en México, y hay otras que no pueden hacer esa transformación y les permite volar, pero solamente utilizando estos ungüentos especiales con sus hierbas y supuestamente el sebo de los niños que se untaban entre ellas, se quitaban toda la ropa, se lo untaban, hacían unas oraciones muy extrañas y se lo untaban también en la escoba y eso les permitía ya supuestamente volar en la noche. Ok, sin transformarse en animales. Exacto, había unas que sí podían y otras que no, pero ahora sí que era dependiendo del poder. Yo creo que las que ya utilizaban el sebo del niño eran ya las que ya eran a las que le pedían ya como al innombrable. Y yo creo que las otras que no podían, las que sí se podían transformar, pues yo a lo mejor ya utilizaban, todavía le pedían a la diosa la luna o Hecate o algo así. Wow, muy interesante. Oye, y eh, en la parte religiosa, no sé si sabes, eh, ¿existen las brujas muy antiguamente o nace de la mitología griega? ¿Sabes si hay alguna que casen, algo que los una, o las brujas no tienen nada que ver? ¿Nunca ha habido brujas en alguna religión? ¿Es más mitológico? Se supone que los celtas, mira, las brujas prácticamente, el término bruja está mal infundado, porque bruja se supone que es una mujer sabia o algo así había leído hace tiempo, una mujer que tenía mucho conocimiento. Entonces, desde Egipto, ellos utilizaban a estas brujas para poder predecir las cosechas, si el hijo primogénito iba a nacer bien, sobre el clima y este tipo de cosas. Y conforme fue pasando el tiempo, pues las brujas fueron agarrando cierta fama. En la religión cristiana, según yo, no había escuchado de una bruja, más de dos brujos, San Cipriano y San Charbel, pero no estoy tan profundizado en las historias de ellos. Tengo entendido que, no sé si es San Charbel o San Cipriano, no sé cuál de los dos, eh, hacían creo que algo de eso y después, debido a que no pudieron creo que obtener el amor de una mujer, le pidieron algo al diablo y dijeron, ¿sabes qué? Yo no puedo porque eso no se puede. Y dijo, ¿sabes qué? Entonces renuncio a ti porque tú no me puedes dar lo que yo quiero. Y renunciaron al diablo y empezaron a fomentar su carrera, bueno, su vida hacia el cristianismo. Sí, según Tienen estoy investigando, es San Cipriano. Sí, quien es originario de Cartago, Libia. San Cipriano fue un obispo mártir de los primeros tiempos del cristianismo. Es Sí, conocido San como el Cipriano santo patrono de tiene, los brujos y magos. ajá, yo tenía un libro de San Cipriano, el libro es muy, muy bueno, en el cual hace ciertos rituales de la gallina negra, dragón Ah, rojo sí. y otros rituales muy, muy poderosos que hace mención a cierta hora en específico de cierto día, de cierto mes, con ciertos elementos para hacer ciertos trabajos. Ese libro, una vez que me mudé de casa, se me extravió, no sé ni cómo, pero fue un libro que me costó pues mucho tiempo conseguir, sobre todo ese modelo, porque hay otras versiones que están ya modificadas y el que yo estaba buscando incluso era un libro muy viejo que si apenas lo abría, las hojas prácticamente se deshojaban, entonces lo abría de vez en cuando si acaso nomás para leerlo. Ok, si dice San Cipriano se le considera un santo mágico, quien se le atribuyen oraciones para eliminar maldiciones, para hechicería y mal de ajo.
Algunos de los poderes que se le atribuyen a San Cipriano son liberar, romper y eliminar maldiciones, hechicería y mal de ojo, protegiendo para las malas energías, dar salud y bienestar y ayudar con problemas amorosos. Pues sí, muy bien lo que comentas, ¿eh? Pues fue así que San Cipriano decidió pedirle una solución a Lucifer para engañar a Justina y conseguir que se quedara con Aglaidas. Qué interesante, lo voy a leer, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia de San Cipriano? De acuerdo a la historia de la iglesia, después de lo sucedido con el diablo, San Cipriano quemó sus libros de la magia. Se dice le pidió al obispo Eusebio que fuera bautizado y que así pudiera volverse cristiano. Y luego de años San Cipriano fue nombrado obispo de Cartago, donde predicaba la existencia de un solo Dios. Pero dice que en el año 304 fue decapitado. No sé por qué. Me imagino que por ese tema, No ¿no? sé si es él. Haz de cuenta que él, pues, era una persona muy, muy famosa en el ámbito de la brujería y de la magia. En una de esas se enamora de esta mujer y creo que ella no le empieza a hacer caso. Entonces él le pide a Lucifer que le ayude a que ella se enamore de él. Y Lucifer le niega, le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ese poder. Ese poder yo no lo tengo. Y dijo, ¿quién lo tiene? El único que lo tiene es Dios. Entonces San Cipriano dijo, entonces desde ahora renuncio a ti y tomo a Dios como el único y poderoso, porque para San Cipriano Lucifer era el que tenía el poder de todo, a él le pedía. Cuando Lucifer no le puede ayudar para obtener el amor de esta mujer, renuncia a él, quema sus libros y no sé si es San Cipriano o otro que también decapitan, agarra su cabeza y camina decapitado hasta cierto punto que creo que encuentra a la mujer y ahí es cuando cae el cuerpo o cae la cabeza, no sé, es una historia muy rara ahí, Wow, pero todavía camina después de estar decapitado y eso ocasionó que con el tiempo lo hicieran santo. ya. O sea, ah, sí está la historia un poco loca, ¿no? Porque pues no caminó por ser muy santo, ¿no? Al parecer, sino por ser amigo del maligno. Exacto. Buenísimas historias. ¿Cómo están hoy, amigos? Vamos a saludar un poquito a la gente. Déjame ver quién está aquí. Darle las gracias si nos pueden. Alexander, si puedes compartir. Mauricio, Chulo, Pato, Xavier, Alexander Alonso. Creo que ya habías entrado, Mauricio García, Eric Rodríguez. Si quieren comentar una historia, lo pueden comentar ahí. Bonito, ¿lo quieres comentar? Si la Biblia la nombra cuando muere el profeta Samuel, dice. Pues desde el origen de los tiempos hablan de Lilith, quien se reveló a Adán. Si la Biblia la nombra cuando muere el profeta Samuel. Luego Alexander, no sé qué sepas tú esto, alguien que me quiera contestar, sobre las etapas de la posesión, empezando por la infestación. ¿Saben algo ustedes? Yo quisiera comentar algo al respecto, bueno, no de lo de la posesión, porque digamos no tendría tiempo para el respecto, Claro. pero sí acerca de cuando tú preguntas de que si alguna religión menciona algún tipo de brujo o bruja, mira que en la Biblia se menciona en varias partes. Yo he estudiado la Biblia a profundidad y en el Antiguo Testamento, cuando Moisés intenta liberar al pueblo, uno de los intentos que él hace va y habla con el faraón y el faraón manda a llamar precisamente a lo que ellos llaman magos, pero esta palabra en hebreo también significa brujo. Son personas que tenían pactos con el bajo astral y tenían poderes por lo tanto. Y dice que ellos tiran las varas al piso y se convierten en serpientes. Por supuesto que eso es tener poderes mágicos. Y entonces dice que Dios le da la orden a Moisés que tire la vara al piso y también se convierte en una serpiente que se come a las otras, demostrando que el poder de Dios es más grande que el del innombrable. Esa es una. La otra, en el Nuevo Testamento también se menciona de que en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesucristo ya ha ascendido al cielo y el Espíritu Santo ha descendido sobre los apóstoles, ellos van de pueblo en pueblo predicando y de repente se encuentran otra vez la palabra mago, que es la misma que en hebreo significa brujo,
y le dan el nombre propio, le dicen el mago Simón, que él andaba haciendo pues este tipo de encantamientos y cosas por el estilo de ciudad en ciudad, ganándose la vida con la magia que él tenía, y cuando encuentra a los apóstoles se da cuenta que el poder de ellos es más grande y se les acerca con dinero y les dice, te compro el poder que tienes. Y entonces creo que es Pedro o Juan lo maldice y le dice, esto te pasa por intentar comprar algo sagrado que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, y eso aparte de San Cipriano. Entonces sí hay brujos y brujas reconocidos dentro de la misma Biblia. Ok. Y el tema de Lilith, ¿por qué lo habrá comentado? Y pusiste algo que dice maléfico maleficare. ¿Qué quiere decir? Es Lo que el pasa libro es que que, tenía el martillo de las brujas. exacto, cuando Chris nombró ese libro, yo recordé el nombre, que es un nombre en latín, y es el manual de las brujas donde está todo esto que ¿Y ellas esto hacían. está a disposición del público? ¿Cualquiera lo puede ver? No lo- Sí, tengo entendido que sí, pero la Santa Inquisición Española lo utilizó en la cacería de las brujas en 1470 o algo así, hasta 1700 y córrele, fueron pues bastante tiempo el que lo estuvo utilizando y era prácticamente un manual en el cual les enseñaba a cómo identificar las brujas y cómo torturarlas para ver si eran brujas o no. En Guanajuato hemos ido varias veces y siempre me gusta agarrar los tours que tienen en Guanajuato, ver a las momias, entrar a las casas y todo eso, y las minas. En una de esas casas que nos metimos, ahí tenían un manual de esos, el martillo de las brujas, y tenían todavía herramientas que utilizaban de aquella ocasión, porque pues ahora sí que Guanajuato fue una tierra de mineros, y pues muchos españoles estuvieron ahí para extraer los minerales en aquel entonces se quedaron muchas cosas de ellos ahí. Entre ellos era ese libro y varias herramientas que utilizaban para la tortura. Ya. Aquí dice Alexander, las brujas modernas suelen sentirse atraídas por Lilith, porque encarna el espíritu de resistencia. Te voy a invitar si quieres comentar algo, mi querido Alexander. Empoderamiento y autodeterminación. Y tú, Chris, digo, además de tu interés por estos temas, ¿has tenido alguna experiencia entre tus tantas experiencias con brujos o algo así? Hola, Kenia, bienvenida. No, fíjate que han sido cortas y el otro día las comenté, pero no he tenido ahorita, como más que nada me enfoqué en lo que es la investigación y lo que estoy estudiando del análisis de datos. No he estado muy activo en la búsqueda de estas cosas. Ah, ok. Bueno, pues quiero despedir a Víctor Saniacín, que ya se va. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad, qué agradable tu colaboración. Increíble. Me gustaría, pues, te voy a agregar y poder contactarte a ver si armamos algo un poquito más, menos improvisado, la verdad. Voy a, voy a, voy a seguirte. Hola, Loreli. Buenas noches nuevamente. ¿Qué nos vienes a ver? Muchísimas gracias entonces, mi querido Saniasin. Si lo quieren despedir con bombo y platillo, porque muy buenas historias. Hasta el agua sin así. Te voy a empezar a seguir aquí. La verdad Igual, me gustó mucho tu explicación, muy interesante, muy bien detallada interesante, también. muy... Muchísimas gracias, Chris, muchísimas gracias al anfitrión y bueno, quedo a su servicio en lo que les pueda servir precisamente. Que pasen una feliz noche, un abrazo para todos y estamos hablando. Estamos hablando. Aquí ya llegó Kenia. Gracias, Saniasin. Un abrazo, hermano, hasta Colombia. Hola, ya llegó Loreli. Ya llegó Kenia. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Kenia? Sí, llegaste tarde, pero estuvo buenísimo. Irma Chavarría, Loreli, que siempre nos acompaña. Si alguien de ustedes quiere entrar, por favor, nada más que me lo ponga ahí o que lo solicite. ¿A quién más tenemos aquí? Vamos a ver.
Ya solo quedó Cris, ya se fueron casi todos. Sania, sí, no te vayas. Sí, la verdad, yo no quería que se vaya. Qué interesante. Qué interesantes historias de Shanazin. Permíteme, lo quiero agregar. Vamos a ver. Y se ve que es una persona muy estudiosa. Monje sin cabeza, sí. Vamos a armar algo con el buen Shanazin porque tiene información muy, 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 muy buena. Amigos, hoy no quiero que nos vayamos tan tarde como a veces nos vamos a las 5 de la mañana. ¿Quién nos va a contar una historia? No sé, Cris, igual si quieres tú contar una historia, quieres escuchar nada más, hermano. Poner a disposición si quieres contar algo también. Y si no, ahorita invitamos a alguien. ¿Alguien más que quiera compartir una historia? Loreli, Kenia. Sí, 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 sí. Tiene una increíble su forma de narrar. Se ve que es un estudioso y se ve que pues tiene mucho conocimiento, ¿no? Eh, Kenia, ¿tú de dónde nos visitas? Creo que no te había preguntado de dónde nos visitas. No sé si quieres contar una historia, algo que nos quieras comentar, porque también el pobre Chris lo tenemos todo el día. Ya me va a empezar a cobrar. Fíjate que es difícil encontrar personas con las cuales hablar de estos temas, porque para hablar bueno, yo digo que siempre he dicho que para hablar tanto de política, religión, cosas paranormales, cosas de la tierra, lo que sea, tienes que tener una mente abierta y no cerrada, no cerrarte. Entonces es difícil a veces encontrar ciertas personas con las cuales puedes encajar y hablar de estos temas, porque incluso hay cosas que uno ya deja de recordar y ahorita este compañero Vic que estuvo mencionando dije, ah, sí, cierto, así, 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 porque como dejas de hablarlo como que se te olvida, hasta que alguien la recuerda, es cuando ya haces memoria y hasta cuando alguien lo dice ya haces memoria y es interesante estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias, al contrario, para nosotros es muy agradable tener a alguien con tus conocimientos, porque no solo es que te atrevas a hablarlo, sino que te gusta investigar, ¿no? Esto es algo que te tiene que gustar y perder el miedo, porque creo que nos han inculcado mucho con el tema de las religiones, ¿no? De, de que si empiezas a ver algo del ocultismo, y te digo de todo tipo de ocultismo, ¿no? De física cuántica, incluso, por ejemplo, si tú te pones a platicar hasta ciertos puntos, por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta que es el Kybalión, y siempre lo tomo en cuenta, ¿no? Pero pues son libros que hasta cierto punto o son tomados como libros ocultistas, ¿no? Además de estos Exacto. temas, ¿te De gusta algo a hecho, ti? Escucho. ¿mande? Sí, 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 coméntame, perdón. Ah, en el tema de esto de... Ay, se me fue el rollo, la verdad. Se me fue, se Te me está fue. hablando de la física cuántica, del Kybalión y de lo que la gente no se atreve a veces a decir o también pues, investigar, ¿no? Y Ah, ya me acordé, perdón, ya me sí, acordé. sí, sí. Fíjate que ya debido a todos estos libros, bueno, no tengo muchos, tengo pocos. Tenía otros que estuve con el tiempo, los tuve que sacar porque pues se me dañaron. Una de mis nietas empezó a llamarle la atención de todo esto, todo lo que tengo, de mis libros, me empieza a decir, oye, abuelito, ¿y por qué esto, esto, esto? Entonces ya empieza ella con la curiosidad también. Y me gusta porque el poderle enseñar a una persona, resolver, más bien resolverle sus dudas, a mí en lo personal me hace sentir bien y más cuando es alguien de la familia. Me dice, oye, abuelito, ya vine, ¿qué libro me tienes para mí para leerlo? Y se lo muestra, no, pues ahorita te tengo un libro de obras de Da Vinci. Y se agarra. Abuelito, ya lo terminé, ¿cuál tienes? No, pues ahora uno de mitos y leyendas. No me Y digas. ahora
uno de vírgenes y santos, y también hace poco me dijo, ahorita me puedes regalar este libro. Era un libro chico, como del tamaño de 5 dedos. No estaba tan grande, que había en la palma de tu mano, pero dice, era un diccionario sobrenatural, desde la A hasta la Z, de todo. ¿Qué significa abracadabra? Los demonios, ángeles, signos, todo. Y le encantó. Dice, ¿sabes qué? Llévatelo. Porque siento que ese diccionario sobrenatural, para alguien que va empezando en esto, le va a resolver muchas dudas. A Y mí va me a encantaría, empezarse a ¿cuál empapar es? poco a poco. ¿Cómo se llama? Diccionario sobrenatural. Tiene, Diccionario creo que un sobrenatural. chupacabras. Tiene como un chupacabras en la portada. Yo lo agarré así. Posiblemente ahorita a lo mejor la editorial ya haya cambiado la portada o no, pero venía muy, muy completo ese libro. ¿Y tú le inculcaste eso a tu nieta? No, ella solita empezó a hacerme preguntas. Es que ella miraba los libros que yo tenía, y como es una niña que le gusta dibujar mucho y colorear, tengo mis libros cerca de donde están las hojas blancas, y empezó a ir de curiosa. Y yo agarraba unos libros estos que vendían en el Oxxo, que sabías que valían creo que 18 pesos, y tenía pues ahí la colección, y de ahí empezó ella a gustarle los libros esos. Se los empecé a regalar, y como que ya se quedó como entrada, y ya me empezó a preguntar sobre los otros libros que decía que no tocara. Y ya le empecé a soltar uno que otro, miraba que era cuidadosa, y ya, de ahí empezó a solita a interesarle todo esto también. ¿Y cuáles eran los libros que le habías dicho que no tocara? El libro de San Cipriano, era Ok. uno de esos. Un grimorio que yo había hecho. ¿Un qué, perdón? Un grimorio. Ajá. Las brujas normalmente cuando empiezan en su labor de conocimiento, se dan cuenta de qué tipos de rituales, hechizos o les funciona, y lo van anotando en un libro. A este se le llama grimorio. Y yo tenía uno de hace tiempo que estuve haciendo, y de ciertas notas importantes. Ese sí no dejé que lo tocara, ese lo tuve que mandar a Guadalajara. Y entre esos, pues otros que eran muy delicados. Libros de posesión, de chamanismo. Y entonces sentía que no era como que lo correcto, estaba todavía muy, muy niña para que los agarrara. Entonces ¿Y tú intentabas hacer hechizos? hice uno que otro, pero yo digo que se te tiene que dar. Es como un don que tienes que desarrollar. Si no lo tienes, ni lo intentes, porque puedes perjudicar. En vez de hacer algo bueno, terminas haciendo algo malo, y siempre era todo para mí. Éxito, salud, conocimiento. Siempre traté de hacerlo todo para mí. Nunca traté de hacerle daño a nadie, porque pues yo soy de los que, si te veo, te deseo todo lo mejor del mundo. Nunca te voy a decir nada malo, porque yo sé que eso se me va a regresar después. Entonces, nunca traté de hacer. Sí me llegaron a decir que sí les podía ayudar a hacer que un amarre, que esto, lo otro, pero sinceramente nunca me llamó la atención. Siempre ¿Y era si como, funcionan las cosas que haces para ti? en lo personal siento que sí. Yo siempre pedí sabiduría, entendimiento, conocimiento, saber todo. Siempre pedí eso. Y siento que me dio hasta cierto punto la facilidad de poder absorber la información y de aprender, y que las cosas llegaran por sí solas. Porque cuando estás en la búsqueda de algo, de repente, a veces sin buscar, las cosas te empiezan a caer. ¿Y Y puedes pedir siento que en cosas lo personal, materiales así como riquezas? sí, pero no te dan, a veces no es lo que quieres, es lo que mereces. Porque ufas, no es lo que mereces, es lo que necesitas, más bien. Esa es A la eso palabra. voy porque mucha gente, lo que yo pienso es que si no lo pides con toda la energía y desde el fondo de tu corazón, sea malo o bueno, de Exacto, verdad, no se te puede conceder. Por eso las declaraciones, las afirmaciones no funcionan si no las exacto. pides literalmente. Mira, yo practico algo. Yo tengo, te puedo decir, como 30 años sin enfermarme. Hace mucho que practico pues unas meditaciones en donde pues prácticamente todos los días me paso las manos y digo esta energía me cura los pulmones, me cura esto, me cura y han caído junto a mí gente con en COVID y aquí y aquí y aquí. A mí nunca me pasa nada, pero yo te voy a decir por qué.
porque yo lo siento desde el fondo de mi corazón. No tengo ni la menor duda. Es algo que ya lo doy por un hecho, ¿ya sabes? Entonces, pues es parte de la sugestión también, pero de la, de donde tienes la observación, ¿no? Igual es en ese caso, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? así es. Sí, es el decretar y el afirmar que algo va a funcionar para que así pase. Como dicen, entre más, ahora sí que, aunque uno no quiera, aquí aplica la ley de Murphy. Entre más temes que algo va a pasar, entre más temes que algo malo va a pasar, es más posible que pase. Sí, en ese Entonces, tema sí. también en esto, cuando hacía estos ah, rituales para mí mismo de conocimiento, sabiduría, inteligencia, riquezas, eso, buena salud y todo, yo siento que de alguna manera sí me sirvieron porque yo rarísimo que me duele la cabeza, rarísimo, te estoy hablando de una vez cada 3 años. Claro. Enfermarme de gripa, pues tampoco. Esta vez que hubo lo del COVID, sí me enfermé, pero no fue así como así grave como otras personas se pusieron. Ujú. Incluso apliqué la de un amigo doctor que nos dijo, ¿saben qué? Coman Sabritas Flaming Hot. Y nosotros, ¿cómo que Sabritas Flaming Hot? Dijo, sí, coman Sabritas Flaming Hot. Eso va a estimular que en la lengua produzcas no sé qué cosas que te quite ese problema y te vuelva otra vez el gusto y el olfato. Y pues ahí nos tienes en la ¿Y sí casa. funcionó? Y sí, a la semana yo ya estaba como si nada. Otros que estaban ahí en la casa con nosotros duraron como hasta el mes. Pero yo a la semana ya andaba como si nada. Dije, bueno, si fue lo que yo hice, fue lo que nos dijo el doctor, pues funcionó. Wow, Estuvo bien raro eso, increíble. pero, pero sí, yo digo que todo lo que uno pida o decrete lo tiene que Sentir, sentir sí. y no estar bloqueado o no estar diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que me vaya bien en el trabajo, tener mucho dinero y de repente viene ese pensamiento de, pero si no, pero si luego me corren, ya valiste. Porque ¿Física ese cuántica te pensamiento gusta? no lo he estudiado, Ok. no lo he estudiado, sí me está llamando la atención, no tengo ahorita libros y conocimiento de eso, pero yo digo que ya en esta semana ya empiezo a investigar de eso también. Sí, me encanta, es un tema que a mí me gusta mucho. Oigan, pues ya son las 12:20. Yo creo que ya nos vamos a ir. Eh, a menos que alguien quiera contar una historia ya para despedirnos. Vamos a ver en el chat. ¿Alguien quiere cooperar con alguna historia? Y si no, para irnos, porque hoy entramos un poquito más temprano y ya conté dos historias, ya no voy a contar otra, pero pues me gustaría ver si alguien nos quiere comentar algo. León, Mauricio, CRS, Designio, Dagón, Gustavo, Eric. Estamos con Chris, un experto en temas paranormales, podríamos decir, que además, a mí, sabes, de todas las historias, la que más me asombró tuya, Chris, que seas abuelo. Te veo muy joven. Ese es un Que enigma tienes ese. 30 años, ¿no? Tengo, sí, tengo 5 nietos, 3 hijos, 5 nietos y un angelito. Wow. No, Siempre pues. digo, soy inmortal. Siempre todo el tiempo decreto, soy inmortal. Yo voy a vivir hasta el fin de los tiempos. Siempre digo, así soy. Entonces, pero sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y pues mira, yo estoy igual ahí en esos temas, de que tú donde pongas tu observación, pues es lo que vives, ¿no? Yo estoy completamente seguro de eso. CRS, ¿de dónde vienes? ¿De dónde nos hablas? Designio, si nos puedes saludar, si nos puedes compartir. Eric Rodríguez, si nos pueden compartir, dale tapa a la pantalla también. Hoy estuve hablando de algunos ritos satánicos, algunas historias de ritos satánicos. También estuvo con nosotros Víctor, un investigador colombiano que nos contó varias historias.
Y aquí pues muy feliz y agradecido de que está con nosotros Chris, un experto, si lo quieren subir, se llama el Chris, ¿verdad? El Chris. Ahí nos Así cuenta es. historias, siempre veo tus historias ahí. Hoy te fuiste ¿a dónde? A un lugar ahí, como que unas, ¿qué eran? ¿Tu historia de hoy? ¿Te fuiste a dónde? Ah, caray. Ya se me olvidó. ¿Fue de hoy? Sí, sí, hoy vi una historia. Bueno, a lo mejor me están saliendo historias pasadas tuyas. Ah, a lo mejor. Puede ser, porque como te acabo de agregar, pues me empieza a dar tu contenido, ¿no? Y pues, si no va a entrar nadie, yo les quiero agradecer a todos. Chris, nuevamente, hermano. ¿Te late si te mando un mensajito? Mañana no puedo ni pasado, pero esta semana para hacer una coemisión, ya sabes, no solo que antes de invitado, pero que planeemos un tema y todo. Si quieres, si tienes tiempo, Claro, lo conversamos. claro que sí. Ya Espero tu mensaje con ansias y ahí nos ponemos bien de acuerdo para hablar de eso. Muchísimas gracias. Y amigos de Necromancia, nos vemos mañana, 10, 11 de la noche. Les deseo a todos que tengan una buena noche. Y Chris, te agradezco mucho, hermano, que estés nuevamente con nosotros. Te deseo una buena noche y que nos vemos Igualmente, de mañana. antemano, muchísimas gracias. Y hasta luego a todos, ¿eh? Bye.